Hace algunos años estuve gravísimo de una enfermedad muy rara que afecta al sistema inmunológico. Es una enfermedad que hasta el nombre es raro, se llama pénfigo. Destruye unos hilitos que se llaman desmosomas que mantienen la piel unida al músculo. Entonces a mí la carne virtualmente, se me caía la carne a pedazos y era yo una llaga viva, era una llaga en un 80% de mi cuerpo. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Todo es posible para Dios. Por eso estoy aquí platicando con ustedes, porque estuve desahuciado por 4 médicos. 2 sacerdotes me dieron la unción de los enfermos. Quiero agradecerles a estos sacerdotes. Uno de ellos ya no está, el padre Armando Rodríguez Mena, sacerdote salesiano, y también otro padre que es el padre Joel, que él sí vive y me estuvo apoyando bastante. Esta enfermedad es muy rara porque empezó como unas ampollitas, fui con el dermatólogo, me hizo una biopsia, determinó que efectivamente él pensaba que era pénfigo sebáceo, como les decía hay varios tipos de pénfigo, pero fue el pénfigo vulgar. Entonces poco a poco la enfermedad se empezó a desarrollar. Un médico, el director de dermatológico de la ciudad donde vivo, él me empezó a dar cortisona, un tratamiento muy agresivo con cortisona. Empezó a subirme la dosis porque no me hacía efecto la cortisona. Paralelamente, podría decir que se dio una situación espiritual. Antes de la enfermedad, yo desde que tengo uso de razón, tuve angustia existencial, desde que tengo uso de razón. Cuando falleció mi madre y el papá de mi esposa, ya hace muchos años, entonces se me vino una depresión muy grande porque hubo problemas con las familias y después se juntó con problemas del trabajo, entonces tuve una ansiedad. Entonces yo tenía algo que los psiquiatras llaman comorbilidad, que es la angustia, la depresión y la ansiedad. Me dieron benzodiazepínicos, es un medicamento muy agresivo. Gracias a Dios lo dejé de tomar ese medicamento, pero seguí con los problemas. En el curso de mi enfermedad, diario me llevaron la comunión. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo le llamo a esta enfermedad una gran bendición. Esto me lo hizo saber un sacerdote anciano, el padre Roberto Robles Nieto, es un sacerdote de la prelatura del Opus Dei, que me iba a visitar, llegaba en su andadera, subía con mucho trabajo la escalera, me veía y yo lleno de llagas me decía: Ricardo, qué guapo te ves, y obviamente que era para levantarme el ánimo. Entonces él me dijo que lo que me había sucedido era una caricia de la Virgen. Después, ya en retrospectiva, como les mencionaba, yo esto lo veo como la bendición más grande que he recibido en mi vida. Bueno, obviamente después de mi esposa, mis hijos, mis nietos y las gentes que más quiero. La enfermedad se estuvo desarrollando poco a poquito, empezó a adquirir fuerza, hasta que llegó el momento que ni siquiera podía usar ropa, no podía salir de mi recámara. Entonces, todo el día yo lo que hacía era jaculatorias para que los pensamientos negativos que estaban tratando de intoxicar mi mente no hubiera un espacio para ellos, que estuviera toda mi mente, mi espíritu, mi alma lleno de ejaculatorias, rosarios de Padres Nuestros, rosarios de Magnificats. Cuando me llevaban la comunión, el padre, yo soy ministro de la comunión, también quiero agradecer al padre Humberto López de la Fuente, que fue el que me pidió que fuera ministro, que pudiera yo hacer adoración eucarística en privado. El padre me dio permiso, me llevaban la comunión, mi relicario yo lo abría, colocaba la hostia consagrada y empezaba a hacer una oración que nos enseñó otro sacerdote, se los voy a decir rápidamente, es dar gracias por todo, pedirle perdón por lo que hemos dejado de amar, pedirle que se haga su voluntad en este día solamente. Yo ahí aprovecho para ofrecerle todo y luego
el Padre nos decía, si ustedes son perseverantes en la oración, puede ser que nuestro Señor les regale el don de la oración. Yo normalmente le digo, ¿qué quieres de mí este día? ¿Y qué me quieres decir hoy? Entonces, él lo que me decía todos los días, yo lo sentía no como nos decía el Padre Ángel, una voz de ultratumba, el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, sino como una inspiración que yo tenía que discernir si realmente era una inspiración que venía de lo alto, de lo divino. Y yo sentía que me decía, mira, aquí en medio de tu dolor, aquí en medio de tu miedo, en medio de tu soledad, te estamos acompañando con toda nuestra ternura. Yo sabía que eran Jesús y María los que me acompañaban y yo sentía una ternura inmensa como nunca la he vuelto a sentir en mi vida. Entonces ellos me acompañaron durante toda mi enfermedad y lo extraño que sucedió fue que esa angustia existencial, esa ansiedad, esa depresión terribles que yo había ido con psicólogos, con psiquiatras, que había tomado medicamentos y nunca se me quitaba. Yo decía, es que esto nunca se me va a quitar en la vida. Después de que tuve la recuperación de mi enfermedad, probablemente una semana o un mes después, no lo sé, yo me di cuenta que todo había desaparecido. Y yo sé que fue porque Dios nuestro Señor, que hace las cosas perfectas, me había curado del cuerpo, de la mente, del alma y del espíritu. No les digo con esto que yo sea un santo ni que sea perfecto. Inclusive en una de las inspiraciones que tuve una vez, me dijo, te voy a hacer revelaciones, pero vas a seguir siendo tan frágil ahorita como hasta el último momento de tu vida. Pero eso no me preocupa, no me llena de tristeza ni me da desesperación, porque yo siento su presencia todos los días. En una ocasión estaba dando este testimonio en una estación de radio. Entonces la persona que me entrevistó le mencioné de la oración de los 4 pasos y en una ocasión un señor que iba a mi casa a recoger a su hija, porque era compañera de mi hija más pequeña, era un hombre muy tierno. Ese día en la mañana, al hacer mi oración, sentí la inspiración de hoy vas a recibir una noticia muy triste, pero no te preocupes. Y a las 11 me habla mi esposa y me dice, Ricardo, fíjate que este amigo tuyo que iba a la casa y que le habías tomado tanto afecto en tan poco tiempo, se acaba de suicidar, lo encontró su suegro y sus 2 hijas. Entonces en el velorio, en la misa de cuerpo presente, en el triduo, yo seguía dándole vuelta al asunto y decía, bueno, pero ¿por qué me decía que no me preocupara? Entonces, no sé si en ese momento también o posteriormente, porque estas cosas a veces las va recibiendo uno, pero no te das cuenta cómo te llegan. Me di cuenta, aunque ya lo sabía en teoría, pero ahí lo viví intensamente, que el corazón humano solamente Dios lo conoce. Yo no conozco el corazón de mis amigos, ni siquiera de mis hijos, ni siquiera de mi esposa. Bueno, ni siquiera mi propio corazón lo conozco. El único que conoce mi corazón es Dios. Entonces el corazón de este hombre solamente Dios lo conocía. Entonces la señora me dice, fíjate que me habló la directora de la estación y me dijo que quería hablar conmigo cuando terminamos la entrevista y regresó y me dice, ya fuera del aire, fíjate que me dijo la señora, la directora, que cómo le había servido lo que tú habías dicho, porque su esposo se acaba de suicidar hace 6 meses y ella andaba pues completamente desolada, no sabía ni qué hacer. Entonces yo lo que les recomiendo, y no solamente en los casos de las personas que sufren pues esta gran pérdida, sino también, por ejemplo, un amigo que falleció su esposa, era amiga mía, yo lo conocí a él desde hace muchos años, le dije, Sergio, vete a hacer adoración al Santísimo, acá de fallecer la esposa de otro amigo. Y también le dije lo mismo, porque el único que puede curar
todos los males del ser humano, o sea, los males físicos, que son los que pues, a veces nos preocupan más, pero también los males de la mente, los males espirituales, es Dios nuestro Señor. Pero tenemos que recurrir a Él. El padre Humberto López de la Fuente, el que me pidió que fuera ministro, es un sacerdote de Don Bosco, salesiano. Él una vez nos regaló una estampita y se ve que nuestro Señor es una puerta cerrada y se ve que nuestro Señor Jesucristo está tocando, pero la puerta no tiene chapa, porque Él toca, pero no entra a fuerzas. Él nos da la libertad de abrirle, de recibirlo, de recurrir a Él. La fe es algo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor. A veces podemos no sentir que no tenemos fe y podemos ir, puede ser en la misa, después de la comunión, un día en una adoración eucarística, inclusive en nuestra casa. No tiene que haber ni siquiera una imagen para pedirle a nuestro Señor más fe. Señor, tengo fe, pero te pido más fe. En una ocasión, ya siendo ministro, le dije, me recuerdo que fue un jueves en la mañana, por eso me quedó tan claro que le dije, Señor, por favor dame más fe de que estás en la Eucaristía. Imagínense, yo un ministro pidiéndole fe. Bueno, así son las cosas. Entonces ese día fui a una iglesia que está cerca de Guadalajara, se llama San José del 15, y ahí hacían una misa. El padre recorría la iglesia con el Santísimo, hacían adoración, se hacía una oración de renuncia, el padre hacía unas liberaciones. Y al salir, una señora me dice, mire la fotografía que tomaron hoy. Me enseñó un celular pequeñito, yo no sabía usar el Bluetooth y no se me ocurrió tomarle una foto porque además era una imagen muy pequeña, pero se veía la custodia, que pues la custodia son muy impresionantes, pero lo importante es lo que está dentro de la custodia, la hostia consagrada. Se veía, en lugar de la hostia consagrada, se veía un corazón chiquito de color rojo. Me dice mi esposa, mira Ricardo, son las flores del día. Entonces, si yo fuera escéptico, yo podría decir, bueno, pues alguien trucó la foto, le hizo un Photoshop o algo. No, porque fue el día exactamente que yo había pedido más fe. ¿Qué mayor prueba que Dios estaba respondiendo a mi pregunta y me lo estaba haciendo de una forma muy amorosa? Yo pues puedo decir que esto fue hasta un pequeño milagro eucarístico, muy pequeño, pero a muchas personas les tocó este regalo, no solamente a mí, yo fui el que lo pedí, pero a otras personas les tocó ver. Entonces, yo los invito a que hagan su oración, aunque no tengan fe, porque nuestro Señor, cuando ustedes se hincan y le imploran y le dicen, Señor, dame más fe, Él se da cuenta del gran esfuerzo que están haciendo, porque ni siquiera tienen fe. Entonces Él valora más ese esfuerzo que ustedes hacen. Bueno, en este tiempo que ha transcurrido desde que yo tuve la recuperación de mi enfermedad, porque mi enfermedad duró unos 7 meses, como les decía, me fueron incrementando la dosis de cortisona. Al principio sí podía usar yo la ropa, después no, tenía que dormir en un colchón con pañales de adulto con talco, me acostaban entre mis hijos. Cuando me levantaban, mis 2 hijos hombres veían pedazos de carne y sangre en el colchón. Fue muy, muy dolorosa la enfermedad. Pero si no hubiera sido por esta enfermedad, mi fe no se hubiera incrementado. De estas 3 enfermedades psicológicas, psiquiátricas, de la angustia, la depresión y la ansiedad, Dios, pues yo creo, no sé si me las hubiera curado o no, pero me las curó. Precisamente porque yo le pedí, porque cuando hacía mi adoración eucarística, cuando me llevaban la comunión, pues yo le dedicaba de 1 hora y ya al final 2 horas. Hay un dicho por ahí que dice que no hay depresión que aguante 100 horas de adoración eucarística. Como les mencionaba a mis amigos, les dije, váyanse, que fallecieron sus esposas, váyanse a hacer adoración eucarística. Y he hablado con ellos, me dicen, no, fíjate que pues aunque sigo sintiendo una gran tristeza, he empezado a sentir una gran paz. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que cuando puedan
vayan a hacer adoración eucarística. Como ministro me he dado cuenta, porque yo lo pregunto mucho, he interrogado a muchas personas que le llevo la comunión, y también a otras personas, que los adoradores del Santísimo llegan a la última etapa de su vida con lucidez. No tienen demencias seniles. Fíjense nada más qué maravilla. Y esto está al alcance de todos. No es necesario que seamos un adorador que esté inscrito y que vaya 1 hora al mes. Claro que eso es muy bueno. Pero si ustedes van cuando pueden y le dedican media hora o 15 minutos o 1 hora, investiguen cerca de su casa donde haya alguna iglesia en la que haya adoración eucarística. Y váyanse ustedes y póstrense ante nuestro Señor. Toda nuestra miseria humana, vámosela entregando a nuestro Señor en ese momento. Él la va a tomar, porque también, como nos decía otro padre, el padre Vicente Cortina, lo único que le podemos ofrecer a nuestro Señor son nuestros pecados. Todo lo demás Él nos lo ha dado. Entonces, cuando Él se da cuenta de que ustedes están teniendo esta humildad de entregarle toda su miseria, Él se va a enternecer. O sea, el corazón de nuestro Señor se va a abrir. Toda su bondad y toda su misericordia se van a derramar sobre los que de alguna forma le pidamos que se compadezca de nuestra miseria humana. Yo los invito a todos. Bueno, primero les agradezco mucho que me hayan escuchado con tanta paciencia, con tanto cariño. Quiero agradecerles a todas las personas que cuando yo estuve muy grave, oraron por mí. Había una señora que me decía, yo estuve muy grave, pero cuando yo estaba muy grave, yo a toda la gente, tenía cáncer, a toda la gente que conocía le pedía que orara por mí. Entonces yo de la misma forma le pedí a muchísimas personas que oraran por mí. Muchas personas oraron por mí, fueron grupos de oración a mi casa. Esos grupos, estoy agradecidísimo, iban y me acompañaban en mis momentos más duros. Fueron religiosas. Un día que pensé que no iba a ir nadie, fueron unas monjitas que quiero mucho y que las fundó la Madre Teresa, me llevaron unas canastas de fruta. En otra ocasión fue el párroco de nuestra iglesia de San Juan Macías, el padre Juan Pedro Oriol, fue a visitarme en uno de los momentos más difíciles en que yo estaba peor. Me dicen los ministros, que son mis compañeros, que ese día llegó llorando a la Junta de Ministros al ver cómo estaba yo de llagado y de terrible. Y bueno, de esa enfermedad terrible pues no quedó ni rastro. Claro que sigo enfermo, estoy controlado, estoy en recuperación, pero estoy feliz, estoy muy agradecido con Dios. O sea, si no hubiera sucedido eso, no hubiera podido yo ver tantas maravillas que he podido ver precisamente por la enfermedad, por el gran amor que Dios tuvo por mí en esos momentos en que estuve más grave, por tantas personas que oraron por mí, por tantos sacerdotes que oraron por mí, que me fueron a visitar, amigos que me fueron a visitar. Todas estas personas, yo les estoy muy agradecido y yo creo que Dios nuestro Señor se los va a recompensar grandemente en esta vida y en la otra. Les quiero agradecer que hayan escuchado esto, como les decía, con tanto cariño, y los invito a que nos pongamos en manos de Dios. Todo el tiempo pongámonos en manos de Dios, porque Él es todopoderoso. Lo que para nosotros, lo que para los médicos que me desahuciaron y que le decían a mi esposa, a Ricardo solo un milagro lo salva. Bueno, pues Dios me hizo el milagro y me salvó. Que Dios los bendiga.